Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer una vez más estar compartiendo con ustedes situaciones, eventos, sobre todo problemas del mundo de hoy y ponerlas en esa perspectiva del Evangelio, de la palabra de Dios, de esa palabra que como es palabra de Dios, que es viva y eficaz, siempre está presente para darnos a nosotros otra perspectiva. Cuando usted se enfrenta a un evento, a una situación, a un problema, pues el mundo siempre nos da una perspectiva, ¿no? Nos da una explicación y muchas veces nos da una solución desde ese punto de vista. Pues lo que trato con ustedes, y ustedes también pueden llegar a muchas conclusiones a través del discernimiento que nos da el Espíritu Santo y sobre todo leyendo la palabra de Dios, que como he dicho es viva y eficaz, es decir, hace lo que dice, pues también nosotros podemos enfocar todo esto desde otra perspectiva. Y yo creo que ahí está toda la dinámica del cristiano. Cuando nosotros nos enfrentamos a este vivir, a este diario vivir, pues tenemos siempre la posibilidad de hacerlo desde aquí o de allá, desde Dios o desde el mundo. Y nosotros por ser cristianos, bautizados, hijos de Dios, por tener a Cristo como nuestro camino, como nuestro guía, tener al Espíritu de Cristo que nos ilumina y nos da el discernimiento para poder tomar las decisiones correctas, pues nosotros enfocamos entonces todo esto de otra manera diferente. Y por eso es tan importante este compartir nuestro, que si para ustedes es beneficioso, lo es también mucho más para mí, porque son muchas cosas que podemos compartir juntos. Pero vamos ahora, como siempre, a pedir la guía del Espíritu Santo. Esta oración que se ha hecho como el ambiente del programa, es la motivación del programa y que muchos de ustedes han pedido y que con muchísimo gusto lo he hecho y lo continuaré haciendo para todos aquellos que la deseen. Es la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy tengo para ustedes un programa que me parece de mucho interés porque nosotros muchas veces hemos visto este tema desde muchos ángulos y desde ahora quisiera decirles que es un tema, una realidad que nos concierne a todos. Yo estoy bastante involucrado y durante el programa les diré por qué. Y llegó a mí, aunque soy sacerdote y me siento cristiano, estoy en el proceso de tomar conciencia de que soy cristiano cada día. No me había, yo diría que no me había impactado de la manera que me está impactando, porque quizás como ya nos hemos acostumbrado no solamente a la palabra, sino también a la realidad de esa palabra, se habla tanto y hasta se habla de los derechos de ellos, pues como que uno cree que es algo más. Y no es sino hasta hace unos años que yo me di cuenta de que esto que vamos a estar compartiendo hoy, y ya se lo digo desde ahora, el tema del aborto, no había tomado conciencia, quizás porque soy lento, no sé, pero no he tomado conciencia de que estamos hablando de quizás el tema central de muchas de las cosas
que nos están sucediendo, la razón por la cual muchas cosas nos están sucediendo. Porque cuando uno habla del aborto, casi siempre uno piensa en algo religioso, ¿no? Ahí viene la iglesia otra vez, los curas, la gente, los beatos, los que se creen mejores que nadie, y vemos como si fuera esto ajeno a la persona, al diario vivir, a la persona humana, y nada más lejos de la verdad, porque el aborto está en el mismo centro de lo que es el presente y el futuro de la humanidad. Es una ley de lógica, creo que me parece a mí, que cuando usted habla de que en países supuestamente del occidente, porque es una ironía que en el occidente, que supuestamente somos los cristianos de tradición por lo menos, tanto Europa como América, han sido países cristianos, cristianos católicos, cristianos no católicos, pero todos cristianos. Y es bastante increíble, algo inverosímil, que el occidente sea el que está prácticamente matando su futuro y que en el Medio Oriente esto prácticamente es inexistente. O sea, en el mundo islámico el aborto ni se piensa en ello y lo que se hace es promover el tener grandes familias. Sin embargo, en el occidente, que supuestamente somos los que amamos a la vida, creemos en que la vida es un regalo, que es un don. Aquí es donde de pronto, desde hace unos 40, 50 años, se ha desatado toda esta cultura de la muerte, usando aquella famosa, impresionante frase de Juan Pablo II. Hemos abrazado la cultura de la vida y sobre todo hemos tratado de aniquilar, porque ahí es donde quiero ir, aniquilar cualquier futuro positivo que nosotros podamos tener, porque las grandes capitales de todos los países de Hispanoamérica, hoy casi en todos los países el aborto es permitido, y no solamente permitido, legalizado, defendido, se llama del derecho al aborto, una cosa que uno nunca lo pensó, porque una cosa, pero cuando usted habla de derecho, ve algo como positivo, ¿no? El derecho de los niños, el derecho de los ancianos, el derecho de la persona humana, el derecho de los países a su desarrollo. Pero de pronto se habla del derecho del aborto. Y el aborto como tal es aniquilar a alguien. O sea, como usted quiera ponerlo, aún los defensores que a veces están defendiendo cosas que son totalmente absurdas, porque está comprobado de que hay vida desde el momento de la concepción y que a los 2 y 3 meses se van conformando, se van creando partes del cuerpo del ser humano, del niño. Y usted tiene abortos a los 2, a los 3, inclusive hasta los 6 meses se hacen abortos. Usted está hablando de que estamos destruyéndonos a nosotros mismos y toda la capacidad que pueda haber de un futuro mejor. Porque esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de lógica, de sentido común. Si usted hace por ejemplo, un país, voy a cualquiera, 115,000 abortos al año, en países grandes 1 millón de abortos al año, 1 millón reportados. Usted me va a decir a mí que de ese millón de personas, por lógica, esto no es cuestión de religión, esto es lógica, no había una persona, que hubiera traído la cura para la diabetes, para el Parkinson, el Alzheimer, tantas otras cosas. Traía un don para mejorar la economía del mundo, para ver cómo podemos sostener una ecología que nos ayude a no destruir el planeta como lo estamos destruyendo, a tratar de que los seres humanos nos lleváramos mejor, que hubiera un poco más de paz y menos guerras, una persona que hubiera podido ser un líder positivo, que se ocupara más en nuestros pueblos y menos en él o en los suyos. Por la ley de la lógica tiene que haber. O sea, podía haber una persona en las artes que nos hubiera legado cosas lindas, cosas que nos levantan espiritualmente, un buen santo, una buena mujer de Dios, una familia que hubiera sido ejemplo para otras familias. Y puedo estar continuando por muchos ratos, ¿verdad? Personas que venían a contribuir.
Usted me va a decir a mí que de 1.000.000 no podía haber una. ¿Y qué pasó con esa una? Simple y llanamente la eliminamos con el supuesto derecho a que yo puedo destruir a otra persona. Y aquí vienen entonces estas contradicciones, y yo creo que yo he hablado anteriormente de esto, que nosotros de pronto tenemos un mundo con unas discrepancias horribles. Por ejemplo, en Puerto Rico, donde yo vivo, y le mando un cariño y un abrazo a todos mis compatriotas, ¿no? Nosotros allá, pues hay un animalito muy simpático, muy prehistórico, que es el manatí. Y hay una gran campaña para cuidarlos, porque especialmente con las lanchas y todo, a veces se meten, son animales acuáticos, mamíferos, pero están en el agua, por supuesto, y entonces a veces con las alas la gente no cuida, porque especialmente la gente que tiene botes, no, es otra cosa para otro día, pero en el agua no hay las regulaciones de tráfico que hay en las carreteras. Es un poco más caótico y entonces pues muchas veces pasan de una manera, van a unas grandes velocidades y están estos animalitos y con las hélices los descuartizan, ¿no? Entonces hay toda una campaña de cuidar, de ver, etcétera. Todo eso es muy bien y matar un manatí, bueno, se castiga. Cortar un árbol, para usted cortar un árbol de su patio, si es un árbol de frutos, si es un árbol de buena madera, una ceiba, por ejemplo, usted tiene que ir al Departamento de Agricultura a buscar unos permisos porque eso no se hace, ¿no? Y es fantástico porque los árboles son los pulmones del planeta, ¿no? Ahora bien, todo eso son derechos, el derecho a los árboles, el derecho de los animales. Hoy en día usted, yo me acuerdo con una persona que lo cogieron, hoy en día todo se retrata por los teléfonos, y vio una persona pateando un animalito, eso salió y el mundo entero gritó y a la persona se le llevó a juicio y demás. Y esto es bueno, porque estamos dándonos cuenta de que todo el planeta está como entrelazados. Todos salimos de las mismas manos creadoras de Dios. Pero al mismo tiempo que el manatí, que los perros, que el árbol, que la naturaleza, al mismo tiempo nosotros no le damos ese derecho a los niños. Al niño que no ha nacido, que ya es un niño, no es un feto, es una criatura. A ese no, a ese cuando usted quiera, cuando usted perdone la expresión, cuando usted le da la gana, usted se pone de acuerdo con su compañera o su compañero, ¿verdad? Y lo destruye, lo mata. Entonces venimos con las cosas hipócritas, ¿no? Como no lo pueden sacar porque se lo sacan completo, y perdone que hoy sea tan crudo, pero es parte de toda esta realidad. Entonces no, porque si lo saco completo, entonces dirían que estamos asesinando a una criatura. Entonces a alguien se le ocurrió esta idea fantástica, ¿no? Meter el aparato este, que son unas tenazas, y cortarlo en pedazos dentro. O sea, le cortan los piececitos, le cortan la cabecita en partes y se sacan las partes. Como son partes y no es un todo, pues entonces no fue un asesinato a una criatura. O sea, que aquí hay una cantidad de medias verdades y de mentiras, que ya usted se da cuenta de que todo esto es, hay algo aquí como que no es sano. Ahora vamos a dejar un poquito al lado de la religión. Estamos hablando de la parte humana, que como que no es transparente, como que no respira verdad, que hay algo como que cae sucio, como algo que no. Entonces, de pronto todo esto vemos que también es para hacer cremas y hacer cosas con las partes, y que vemos como se supo hace poco, se venden partes en lugares para gente. Todo un comercio que hace poco salió con el famoso Planned Parenthood, al cual el gobierno federal de Estados Unidos le da millones de dólares, ¿verdad? Y lo que hace es abortos. Yo le llamo matanzas, ¿no? Todo el mundo cuando escucha el relato de Herodes, que mató un grupito de niños, que a veces ha exagerado, porque Belén era un lugar muy pequeñito, si lo es hoy, imagínense en aquel tiempo. Pero siempre el Día de los Inocentes, como que barbarie. Pero
un supuesto llamado médico que a mí, verdaderamente, para mí de médico no tiene nada, porque en mi familia hubo médicos, mi tío que yo amé tanto, mi tío Leandro Seguí, un gran cardiólogo, un hombre, y yo conocido médico, mi médico personal, el doctor Serrano, es un hombre, mi cardiólogo, el doctor Riestra, que es otro médico mío, y todos estos hombres son hombres de virtud, hombres de iglesia. El doctor Riestra es un hombre inclusive del Opus Dei, que es un hombre, sus hijos están envueltos, un hombre de iglesia, ¿no? Hombres de Dios. Estos hombres son médicos y les saludo y les respeto y oro por ustedes. Pero hay otros que se han dedicado a matar niños, a matar niños. Yo claramente no entiendo que usted sea médico, porque en el tradicional, que desgraciadamente ya hoy no es obligatorio, juramento de Hipócrates, ese juramento era precioso y sigue siéndolo, porque inclusive el médico curaba con la misma delicadeza y con el mismo empeño hasta un enemigo. En caso de guerra, pues al enemigo que traen se le cura y se le atiende con la misma devoción y el mismo interés que se cura y se atiende a uno de los nuestros. O sea, el médico, en cierto modo, y se dice mucho, era prácticamente un sacerdocio. ¿Cómo yo voy a enriquecerme? Y conozco casos de médicos que tienen mucho dinero, yo podría casi decirle que son ricos y toda su riqueza, lo único que hacen es matar niños, es una matanza, ¿no? 7, 8, 14 abortos un solo día. Y tranquilo, y de eso no se habla de la ceiba que se arrancó para hacer una carretera, y se habla de que alguien pateó un perrito, y se habla de que alguien mata a los elefantes para coger los colmillos para hacer marfil. Pero entonces, cuando venimos a los niños, no, eso no, porque ahí como que no hay nada, ahí no, eso es una tripita, ahí no hay ninguna tripita. Y en el programa de hoy, ¿verdad? Vamos ahorita, dentro de un ratito, a un pequeño receso. Pero lo que quiero hoy compartir con ustedes es el tema de la víctima. Y no voy a hablar hoy de los niños, que ya eso nos lo han dicho, ustedes han visto documentales y demás. Quiero hablar de la víctima. Para mí la víctima es la mujer. Muchas personas me han dicho a mí que porque yo estoy envuelto en todo esto que es el movimiento Pro Vida. Primeramente porque creo que una persona que se llama a sí misma cristiana no puede sino ser pro vida. Una persona que se llama cristiana bajo ninguna circunstancia puede estar a favor del aborto, porque es como decirse que a usted le gusta el mar pero nunca va a la playa, o que usted, no sé, es dulcero pero nunca come dulce. Es totalmente contradictorio, pues el cristiano, por el hecho mismo de ser cristiano, es pro vida. Pero claro, hay algunos de nosotros que por alguna razón, en el caso mío, porque es casi un casi sobrino mío, es el hijo de quien fue mi mejor amigo, una persona que marcó mucho mi vida, el señor Jorge Fernández, y su hijo que es Georgie Fernández, el licenciado Georgie Fernández, y su esposa Sandra. Georgie desde que era pequeñito me había dicho a mí que cuando él se casara, pues quería que yo lo casara en la catedral y demás. Y así fue, todo como él me lo pidió, así se puso a realizar. Y él y Sandra me dijeron que cuando tuvieran un niño, ellos querían que yo estuviera presente. Y yo les agradeceré toda la vida porque tuve la oportunidad de estar en los 3 partos de Sandra. Allí estuve, cogí las clases con ellos, todo. Y estuve en ese momento milagroso, que si bien yo siempre había admirado, respetado a la mujer, querido tanto a los niños, tengo 8 sobrinos nietos y ahora hay 2 llegando, uno ya va a estar llegando y ahora me dieron la gran noticia de que la esposa de mi sobrino está encinta, o sea que seríamos 10. Una cosa es ver, el mayor tiene 10 años, así que ver esa casa llena de futuro, ¿no? Una casa llena de niños, una casa llena de futuro. Aparte de todo esto, cuando yo vi a aquellos niños nacer, salir de aquella mujer, mire, olvídese de cualquier otro milagro, es un milagro
el ver nacer un ser humano es un tremendo, es un milagro maravilloso. Bueno, pues como estuve allí, eso a mí, como cada uno tiene su momento, para mí fue un momento como que me abrieron los ojos de otra manera, como que vi algo que anteriormente no me había dado cuenta que estaba ahí. Y desde entonces, pues, he querido apoyar a la mujer, porque la mujer, con todo lo que se hable de emancipación, el movimiento femenino, nunca ha estado más esclavizada la mujer y nunca ha sido más objeto la mujer que hoy. ¿Por qué? Porque le voy a hacer un pequeño ejemplo, que un día quizás podemos hablar un poquito más de esto, aunque en un programa que hice, que era que el amor es, el amor no se hace, no sé si se acordarán de él, yo hablaba un poco de esto, ¿no? Yo no entiendo cómo es posible que hoy en día, con tanto derecho a la mujer, hay hombres que viven con una mujer y no le ofrecen ni el matrimonio civil, es decir, para reconocerla formalmente ante la sociedad. Porque con todo lo que dicen de antes, que si era una sociedad más cerrada, más hipócrita, todas esas cosas, toda esa verborrea que la gente ha escuchado y se ha aprendido, sin muchas veces saber qué es lo que están diciendo y tantas cosas que están diciendo que no son verdad. Pero en esa sociedad, el hombre que quería algo de una mujer la tenía que reconocer formalmente y hacerle una esposa, hacerla su esposa. No había esto de que vamos a vivir juntos, pero me puedes dar hijos, me puedes decir, pero yo no quiero comprometerme contigo. Al punto de que hace unos meses, creo que fue el año pasado, una señora venía a verme y me dijo, ¿verdad? Que ella lleva muchos años casada. Y vino precisamente por esto que estamos hablando de la mujer, ¿no? Que se sentía muy deprimida, se sentía que no valía nada. Y empezamos a hablar. Y es que tenía 3 hijos, llevaba de casada creo que 32 años, y su marido nunca había querido casarse con ella. Entonces, es que para mí eso es totalmente absurdo. Y le pregunté, ¿pero usted se ha sentado con él? Le he explicado, le has dicho cómo te sientes. A lo que ella me responde, sí, yo le he explicado, padre Willy, yo le he dicho, yo le he abierto mi corazón. Y digo, bueno, ¿y qué te ha dicho? Bueno, que no se ha casado conmigo porque lo está pensando. Yo tengo la mecha un poquito corta, sinceramente, y no lo piensa cuando se ha acostado contigo y tú has quedado encinta de él. ¿Ves? O sea, la hipocresía. O sea, te uso para lo que a mí me da la gana y lo que a mí me gusta, pero no te puedo reconocer. Yo no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del sacramento del matrimonio. Estoy hablando que ni te he reconocido formalmente ante la sociedad civil. Entonces, te estoy usando. Y desgraciadamente, con todo lo que habla la mujer hoy, porque ¿quién es la que se hace el aborto? El hombre no se hace un aborto porque el hombre no está preñado, el hombre no tiene la criatura en él. Por lo tanto, yo no reconozco a esta mujer delante de la sociedad y mucho menos delante de Dios. La uso, perdone la expresión, la dejo preñada, es decir, ella queda encinta de mí. Y entonces, como a mí me molesta porque yo no quiero, porque por tantas razones totalmente sin fundamento, pues entonces yo la llevo, a veces la empujo, la manipulo, porque hoy quiero aquí hablar de los que hacen el aborto, que no solamente el médico, también es el compañero, que muchas veces fuerza a la mujer y la hace que cargue con una culpa de la cual vamos a estar hablando después de la pausa, porque estamos en el año de la misericordia. Y este es un año que la misericordia de Dios se tiene que concretizar, porque si no vamos a pasarnos todo el año hablando de la misericordia, pero no vamos a estar hablando de lo que es la misericordia y lo que la misericordia hace. Porque esto no es un concepto, esto es una realidad. Y una realidad se aplica. Y la misericordia de Dios se aplica. Y yo quiero apelar y hablarle a esa mujer que quizás lleva muchos años culpándose, cargando con una culpa que muchas veces no era solamente suya. Sí, es verdad que ella fue, que usted fue a lo mejor a ese carnicero para que le sacara a su muchacho, porque hasta la palabra es muy fuerte, ¿no?
No, yo voy para que me saquen el muchacho. El muchacho no es un paquete, el muchacho no es una cosa. Usted no está sacándose, usted está eliminando. Para usar una palabra que a nadie ofenda, eliminando. Para no decir está totalmente finalizando la vida de un ser humano que está vivo. Si usted lo siente, si la mujer dice, sentí esto, sentí lo otro, todos esos síntomas, que tengo náusea, que no tengo esto, que lo siento, todos esos síntomas es porque alguien está dentro de usted. Cuando dice, no, porque no está formado, pero venga acá, hombre. Y entonces, ¿por qué esta mujer, desde el primer día que muchas mujeres saben que están encintas por los síntomas? No, porque nada, no puedo nada en el estómago. Algunas van al gastroenterólogo creyendo que es un problema estomacal y de pronto el gastroenterólogo dice, no señora, usted no tiene ningún problema estomacal, usted está encinta. O sea, que hasta los síntomas más elementales nos están diciendo que hay un cuerpo diferente al mío, un cuerpo, entre comillas, extraño, es decir, no es algo connatural, que ya está en mí. Por lo tanto, si eso empieza a crear unos síntomas en mí, comienza a darme a mí un sentido, algo que nunca había sentido, es que hay algo o alguien en mí que está fuera de mí. Y ya usted sabe que ahí hay una vida. ¿Y qué es lo que empieza? La presión. La presión muchas veces de ese supuesto compañero, de ese supuesto novio, de ese supuesto marido que tenía que haber velado por ti y no forzarte a hacer algo que te va a perseguir por toda la vida. Y entonces fíjese cómo se plantea el asunto. No es que vengo porque tengo un problema y entonces el mundo, por eso le decía al principio, esa perspectiva dice, vamos a quitarte, vamos a solucionar el problema. No hay ningún problema. Es una vida dentro de usted. Y la vida no es un problema, la vida es un futuro, la vida es una posibilidad. Pero ¿qué pasa? Que como estábamos compartiendo al principio del programa, el mundo a mí me da una perspectiva del hijo que tengo en mis entrañas como un problema. Dios, la iglesia, el ser cristiano me da la perspectiva de que en mí hay una persona y hay un futuro que sabrá Dios solamente porque fue el que lo trajo, el que lo mandó a través de ti y de ese compañero para que viniera no a adornar el mundo, sino a dejar su marca y su legado en este mundo, que es lo que nosotros llamamos una vida por venir. Y fíjense que toda esta perspectiva de pronto queda tronchada por una mala decisión, porque no tuve la persona al lado mío correcta, porque la persona que estaba allí estaba mucho peor que yo, porque alguien se aprovechó de ese momento de incertidumbre, de confusión, de conflicto, del cual hablaremos un poquito cuando vengamos de la pausa. Pero yo creo que está muy establecido desde ahora de que aquí hay todo un elemento de la parte de la persona que lo lleva, es decir, de la mujer que está embarazada, que muy pocas veces hablamos de ellas y hablamos del niño como víctima, pero aquí hay tres víctimas. La primera víctima no es el niño, la primera víctima es la mujer, porque al fin y al cabo esa mujer que está encinta es la que es protagonista de todo esto, es la que quedó encinta, es la que lleva al niño y es la que tiene la posibilidad de hacer una decisión de que ese niño nazca o no nazca. Y ahí está toda la dinámica de lo que es un aborto. Siempre, claro, por supuesto, hablamos del niño, de las consecuencias, de lo que es el aborto, cómo se quita la vida, cómo se frustra el futuro. De esto se habla mucho y nunca hablaremos lo suficiente. Pero muy pocas veces hablamos de esa mujer. Y de esa mujer queremos hablar hoy, para que sea recipiente de la misericordia de Dios en el año de la misericordia, porque para Dios no hay imposible y todavía hay posibilidad de que tú te reconcilies con Dios, con tu hijo y contigo misma en este año de la misericordia. Venimos después de esta pausa.
Bien, pues aquí de nuevo con ustedes y como suelo hacer, hoy tengo un texto que miren, muchas veces este texto como que no se utiliza para hablar del tema del aborto, donde como yo les decía anteriormente, para mí cuando hay un aborto hay tres víctimas: la mujer, su compañero y el niño, esa trinidad de personas, porque la mujer es la protagonista, porque ella es la que va a hacerse el aborto, ella es la que va a destruir la vida que está en ella. Pero también el hombre que la lleva, que a veces lo financia, lo paga, que la empuja, que la coacciona, que la manipula, muchas veces también, yo digo que también es una víctima. Y el niñito, por supuesto, que es la víctima inocente de de este esquema de muerte y de destrucción, porque se está destruyendo el futuro, se está destruyendo la vida de alguien. Y entonces, pues, este texto que a mí me llama mucho la atención, y es el texto que está envuelto en el discurso del buen pastor, es el capítulo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Fíjense que son tres verbos que se aplican mucho para el aborto: robar una vida, matar esa vida, destruir el futuro de nosotros y destruyendo una vida. Así que estos tres verbos, que son verbos que describen a un ladrón que viene a robar algo que es de Dios, la vida. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un texto pro vida totalmente, porque el médico, las personas que hacen la decisión, vienen a robar algo que no es suyo. La vida nadie la da Dios. Por lo tanto, cuando fíjese que se dice, le robó la vida, te mató, pues te robó la vida porque no era suya para quitar. Por lo tanto, y la roba ¿cómo? Robando, matando y destruyendo. Ese es el ladrón, ese es el mundo ladrón que viene a quitarle a Dios algo que es suyo, y a quitarle al niño, que es un ser humano con todos los derechos, le viene a quitar algo que por ser humano tiene derecho, que es su vida. Y claro, ese es el mundo que se arroga unos privilegios y unos derechos que no tiene. Pero hoy también quiero compartir con ustedes del Catecismo de la Iglesia Católica, que estos dos libros, hermanos míos, usted lo debe tener cerca. La palabra de Dios, que es la que guía nuestro diario vivir y en la cual está fundamentada toda la iglesia. La iglesia es custodia de esta palabra. Y esta es la palabra que le ha dado fundamento a la iglesia la cuida, la protege. De hecho, el Papa es el custodio de esto. Y todas nuestras dogmas de fe están substanciados y están fundamentados en la palabra de Dios. Y de aquí sale esto, el catecismo, es decir, la enseñanza de la Iglesia Católica. Por eso uno debe tener muy cerca la Biblia, por supuesto, la que usted mejor le ayude. Hay muchas versiones, debe ser siempre para nosotros Biblia cristiana y católica, por supuesto, nada más. Y digo católica porque nosotros tenemos unos libros que la Biblia protestante no tiene. Y por eso yo tengo una Biblia católica, porque hay unos libros que para mí son muy importantes y son fundamentos de muchas de las verdades de fe que nosotros profesamos y que usted no lo va a encontrar en la Biblia protestante. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, que este fue un regalo, un legado que nos dejó nuestro querido San Juan Pablo II, y que puso al día la enseñanza de la Iglesia con el mundo de hoy. Por lo tanto, este catecismo es otra cosa que yo les recomiendo. Como se darán cuenta, es un poquito diferente al anterior, porque aquí cada mandamiento es, mire, es disectado, o sea, lo cogen y nos los aplican al diario vivir. Y por supuesto, en el 2270, porque son como números, que está hablando del tema del aborto, y es fantástico. Quizás hoy no tengamos todo el tiempo para poder hablar de esto, pero es impresionante. Y voy a decirle
como dice el 2270 sobre el aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Pero hablando de un documento que me parece precioso, que es una instrucción del don de la vida de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Acuérdense que esta es la congregación que por muchos años dirigió, que fue después Benedicto XVI, y este hombre de Dios que todavía está con nosotros. Y cuando estaba allí en la Congregación para la Doctrina de la Fe, sacaban muchos documentos, muchas cosas que daban explicación y que desgraciadamente mucha gente no los conoce. Y en una de estas documentos, que es precioso, se llama Donum Vitae, el don de la vida, dice: cuando una ley positiva, hablando aquí de todas estas leyes que hoy sacan los gobiernos arbitrariamente, sin hacer un consenso verdadero, con mucha manipulación y mucho deseo de agraciar a algunos grupos que manipulan y que dan mucho dinero y que tienen muchos intereses creados. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Aquí hay mucha desigualdad. Hoy se habla mucho de las desigualdades de este género, de aquella raza y de todo. Pero nadie habla de la desigualdad de derechos para el que está en el vientre de una madre y arbitrariamente, porque dicen que es un estorbo, que no estaba planificado, que es un problema, lo eliminan sin ninguna consecuencia. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. Tanta cosa que se hable de los derechos y las libertades, y cuando se les niega a los que menos pueden porque no tienen voz. Pero no por no tener voz es que no tienen derechos y no existen. Existen y tienen derechos. Pertenece y tampoco, perdón, y particularmente de quien es más débil se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Es decir, si nosotros estamos hablando siempre de que castigan al que roba, al que mata, al que hace actos delictivos, ¿por qué no al que elimina? Pero de esto no se habla, ¿verdad? Esto al contrario, se habla de los derechos para matar a los niños que están en el seno de su madre, pero no se habla de sanciones a ellos. Pero se habla de las sanciones a quien mata a un elefante o quien mata a una ballena blanca o simple y llanamente patea a un perrito. Que no estoy en desacuerdo con ellos, no me tomen no tomen de mí algo que yo no he dicho, pero es que si esto es importante, un niño es muy importante. Pero lo que quiero ahora en esta última parte del programa, y ya he dicho todo lo que yo quería decir, es hablarte a ti, mujer, que quizás me estás escuchando, o a usted que tiene a alguien conocido en su familia o una gran amiga que se ha hecho un aborto. Al comienzo, el día 8 de diciembre de este pasado año, que comenzó el año extraordinario jubilar de la misericordia, el Papa Francisco dio derecho a todos los sacerdotes del mundo para absolver del pecado del aborto. Y usted decía, bueno, y anteriormente no, porque el aborto era un pecado que conllevaba una pena de excomunión y que estaba reservada al obispo, precisamente por la gravedad de lo que es. Si bien el mundo lo trata ligeramente y hay clínicas de aborto, dice, yo sinceramente, y aquí hablo con ustedes con una gran confianza, yo me resisto a llamarle clínica, porque para mí una clínica es un lugar muy positivo.
o sea, la clínica de pie, donde usted va a arreglarse un juanete, un callo, una uña enterrada, clínica para la piel, donde usted tiene problemas de verruga y quemaduras y demás, clínica general, donde usted puede ir a sus primeros auxilios, a sus chequeos regulares. Pero clínica de aborto, eso es totalmente absurdo, porque para mí la palabra clínica siempre es algo positivo. Yo no le puedo llamar clínica a un lugar donde usted va a matar a una persona. No quiere, ay, no lo diga así. Bueno, no vamos a usar la palabra matar, para eliminar una persona que está dentro de usted. Que no es una tripita, porque las tripitas no se mueven. Que no es una cosa, porque las cosas no se mueven. Es alguien, porque usted lo siente. Y como decía anteriormente, las síntomas que usted tiene es porque hay un cuerpo extraño al suyo dentro de usted. Y ese cuerpo extraño lo van a eliminar. Y yo sinceramente, yo le llamo mataderos. Yo sé que esto es una cosa que a la gente le puede chocar, pero yo lo digo como yo lo creo. Para mí son mataderos, como hay mataderos de cerdo y hay mataderos de vaca y hay mataderos para gallinas y matan animales para que nosotros después, pues también hay un matadero de niños y allí en aquel matadero llevan estas mujeres a sus hijos para ser eliminados. Y quizás usted hoy esté consciente de esto. Y como es una cosa tan horrible, porque no es matar a cualquier persona, que de por sí es horrible, porque nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Por eso la iglesia no cree en la pena capital y por eso nosotros cuidamos hasta el momento que usted se va. Por eso no estamos de acuerdo con el ayudar a una persona a quitarse la vida porque tiene una enfermedad incurable. Pero es que desde el momento de la concepción hasta que Papá Dios te llama. Porque lo que la iglesia está haciendo es custodiando algo que no es suyo. La vida nadie la da Dios y es el único que la puede quitar. Pues entonces, en estos lugares lo que hacen es violentar, destruir algo que no le corresponde. Y por eso, como allí se va a matar a alguien, yo le llamo matadero. Matadero es el lugar donde usted mata algo. Si es un lugar donde matan cerdos, es un matadero de cerdos. Y si es donde matan vacas para hacer después mandar la carne a los supermercados, pues es un matadero de vacas. Y en un lugar donde matan niños, es un matadero de niños, no una clínica de aborto. Pero bueno, y como es una cosa tan terrible, el momento que una persona procura un aborto directo, consciente, deliberado, incurre en una pena horrible que es una excomunión inmediata. Y eso estaba reservado al obispo o a algunos sacerdotes que el obispo comisionaba para poder absolver de ese pecado. Desde diciembre 8 en adelante, hasta ahora, el Papa le ha otorgado a todos los sacerdotes del mundo la bendición, el privilegio, yo le digo que es la capacidad, la capacitación para poder absolver de ese pecado. Eso fue lo que salió en la prensa y mucha gente no entendía que si ahora no era pecado. Barbaridades, que la gente escucha campana pero no sabe dónde está la iglesia. Formalmente es eso, así, antiguamente no se podía, estaba reservado al obispo por la gravedad de la ofensa, por la gravedad del delito, y entonces pues ahora el Papa, por ser un año jubilar de misericordia, le ha otorgado a todos los sacerdotes la capacidad para poder absolver del pecado del aborto. Dicho esto, ahora yo quiero que usted escuche bien, porque aunque mucha gente lo ha confesado y se le ha absuelto del pecado del aborto, de matar a su nene, mucha gente, especialmente muchas mujeres, no han podido olvidar. Y aunque nadie nunca lo dice, y es mi experiencia, tampoco muchos hombres se han perdonado. Porque, como dice ese refrán de campo, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Y si yo empujé a mi novia o empujé a mi mujer por H o por B razón para que matáramos a nuestro hijo, yo fui más culpable que ella porque la manipulé. Porque le dije que si no yo me iba, que si no yo le hacía esto, si no la dejaba sola. Y entonces en el terror, en la confusión, en ese momento que la gente pobrecita está tan
está tan confundida. Yo fui el elemento primario para que ella llegara a donde llegó. Inclusive yo le dije, yo te voy a llevar y yo lo voy a pagar, pero ese niño no puede llegar aquí. Ese niño no puede venir. Yo fui el agente principal de este asesinato. Entonces, claro, mucho hombre también después cuando encuentra a Dios, cuando la vida comienza ya a traernos un resumen, porque hay un momento dado en que ya después de los 45 en adelante, uno comienza ya a mirar atrás y tiene elementos para poder hacer un resumen. Porque hacer un resumen de la vida a los 15 años no hay muchos elementos. Aún a los 20, claro, aunque hay gente que con 20 tiene mucho millaje, pero normalmente no hay muchos elementos para uno decir, mi vida ha sido así, yo he hecho esto, porque está usted prácticamente formalizando su vida. Pero cuando ya uno tiene 40, 45, 50, empieza usted a poder mirar desde aquí para atrás y decirle, he tenido una vida buena, he tenido una vida no tan buena. Y es donde uno a veces, muchas veces comienza a sentirse culpable. Mira lo que hice, mira lo que esa decisión me acarrió y demás. Y aquí es donde yo quisiera, en el nombre de Cristo, en el año de la misericordia, apelar a su corazón y apelar a todos. No hay pecado en este momento que Dios no pueda perdonar. Pero es muy importante que comencemos a través de las etapas. Y muchas veces ya Dios te perdonó, pero tú no te lo has perdonado. Y yo creo que parte de eso es porque no nos damos cuenta de que somos débiles. Somos mucho más débiles de lo que nosotros nos pensamos. Yo por eso siempre he admirado tanto la obra literaria de Víctor Hugo, Los Miserables, que ustedes saben que se hizo un musical, todavía se está poniendo en Broadway, y también la gran película que se hizo muy linda sobre este tema. Y la película parte de la miseria de un personaje muy importante que se llama Jean Valjean, y es él el que encierra la miseria del ser humano y cómo cuando un ser humano se encuentra como en una encrucijada, como en un callejón sin salida, a veces se cometen actos hasta barbáricos. ¿Por qué? Porque no vemos salida. El ser humano, hermanitos míos, es capaz de comerse otro ser humano cuando ya no hay otra solución. Acordémonos, aquel famoso equipo de fútbol chileno que cayó en los Andes, en aquel famoso accidente aéreo horrible, y que en un momento dado tuvieron que recurrir a comerse los cadáveres de sus propios compañeros para poder subsistir, y que los que fueron rescatados, que no fueron muchos, después tuvieron que tener hasta tratamiento psiquiátrico porque cayeron en el canibalismo, ¿no? Ser humano, nosotros nos podemos sofisticar y vernos muy lindos y proyectarnos y hablando de las cosas exóticas que tenemos, pero el ser humano cuando se ve acorralado como los animales, que también somos animales, supuestamente racionales, aunque a veces hacemos cosas irracionales, porque el ser humano mata por vicio. Los animalitos irracionales nunca matan por vicio. Los animalitos irracionales matan para cuidar su cría, su territorio, porque tienen hambre, pero nunca matan por vicio. El único que mata por vicio es supuestamente el ser humano, que es el racional. Pero muchas veces en momentos difíciles perdemos la razón, de ahí viene la palabra irracional, perdemos la razón y cometemos actos que después nos avergonzamos de ellos. Pero yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de quiénes somos, que somos personas muy frágiles y que en muchos momentos, por vernos acorralados, por malas influencias, porque no teníamos la fe para entender que Dios es capaz de todo por nosotros. Nosotros tomamos la perspectiva del mundo y no abrazamos la perspectiva que Dios nos ofrecía, porque no teníamos la experiencia de Dios que tenemos ahora, porque no estábamos conscientes, porque no nos habían hablado de la sacralidad de la vida, porque teníamos una persona al lado que supuestamente me amaba mucho y que quería lo mejor para mí. A veces son los mismos padres, porque en la parroquia hay un grupo de personas, hay hombres, mujeres,
que van a frente a un matadero de niños y para tristeza y agobio de nosotros, lo que vemos muchas veces a madres llevando a niñas de 14 años. Las muchachas del ministerio Raquel, le digo las muchachas, somos mujeres, pero digo las muchachas, siempre están rezando frente a este lugar y tienen unos pequeñitos, unas hojitas informativas para decirles que hay otra alternativa. Y muchas veces la persona lo coge. Hemos salvado vidas. De hecho, ya hemos presentado, yo he bautizado, se ha hecho la fiestecita para el niño que venía. Yo los he bautizado. Ya tengo un niñito de como de 4 años precioso que, por cierto, es como si supiera, porque viene y me agarra el saco y dice que quiere ser sacerdote. Y ese niñito de 4 años iba a ser abortado. La mamá iba para este lugar, para este matadero, y las muchachas le dieron el brochure, el papelito, y se dio una oportunidad. Y yo lo que quisiera es, en este programa, de que usted, que me está escuchando, que conoce a alguien, o a lo mejor usted pasó por esto, entienda que todos cometemos errores. Errores a veces muy tristes. A lo mejor yo me divorcié y fui el causante, a lo mejor yo fui y maté a mi hijo. Pero yo te suplico en nombre de Dios que te des cuenta de que es parte de nuestra fragilidad humana el de cometer errores. Pero si grandes son nuestros pecados, mucho más grande es la misericordia de Dios. Y es donde la misericordia de este año, que está desbordándose a mano llena porque Dios quiere darla de una manera extraordinaria, viene a ti. Y quiero que por lo menos te des el tiempo para tú confrontar tu vida y decir, sí, pequé, perdóname Señor porque pequé. Y como el hijo pródigo, Dios te está esperando. Y lee, yo te pido que vuelvas a leer el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y te des cuenta de que si bien tú has derrochado la herencia, Dios te está esperando para volverte a decir, tú eres mi hijo y yo te perdono, porque el perdón de Dios no lo confundas con el nuestro, que muchas veces está sombreado por cosas, porque a veces te sacamos las cosas que dijimos te habíamos perdonado. El amor de Dios es borrón y cuenta nueva. Perdónate y entra entonces después en el proceso de reconciliarte contigo misma, con Dios, que ya eso pasa cuando uno se arrepiente y Dios te perdona, ya Dios. Y reconcíliate entonces con esa criatura que en este momento está en la presencia de Dios. Hay todo un bautismo espiritual, ¿no? Que yo ayudo a las mujeres, porque yo llego al movimiento Provida precisamente porque psicólogos y psiquiatras me mandaban clientes que no tenían nada psicológico, sino que la parte espiritual no se había atendido. Y por eso hoy estamos muy contentos, porque con el favor de Dios vamos a poder, si Dios quiere, ya tenemos los permisos, ya comenzamos la construcción del Centro Casa Raquel, que si quieres unirte a nosotros, puedes acceder a la página de la parroquia www.parroquiasantabernardita.org y hacer el enlace con Ministerio Casa Raquel, porque allí lo que vamos a tener es un centro provida para que toda muchacha, toda mujer que tenga este dilema, no este problema, este dilema, pueda tener la perspectiva de la vida y que no haga algo de lo que después se pueda estar culpando. Pero si tú estás en ese grupo que te estás culpando, yo tengo una noticia extraordinaria y positiva para ti. Este es el año de la misericordia. El Señor te está esperando como Padre bueno para recibirte, para decirte que estás perdonada, que estás perdonado, porque tú también eras parte de este dilema y cometiste algo que todos cometemos y a veces hacemos decisiones totalmente erróneas. Pero nos recibe Papá Dios y puedes reconciliarte contigo mismo, contigo misma, con tu nene, porque la reconciliación de Dios te abarca a ti y abarca todo lo que tú eres, lo que has hecho y lo que serás.
porque nuestro Dios es un Dios lento a la ira y rico en clemencia y en misericordia. Acuérdate que siempre nos gusta que nos escribas a mundogira@ewtn.com. Que Dios te bendiga y reza por mí. Yo siempre lo hago por ustedes. Una vez más, que Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.